Buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios relacionados al álgebra relacional. Para ello vamos a indicar sea la base de datos que tiene las siguientes tablas. Entonces nosotros vamos a tener eh, cuatro tablas en esta base de datos. La primera, proveedores, que va a tener un código de proveedor, el nombre del proveedor, una categoría y la ciudad. Los componentes que van a producir estos proveedores, código de componente, el nombre del componente, color, peso y la ciudad donde se hace. Vamos a tener también la tabla artículos, donde se tiene el código de artículo, el nombre del artículo y la ciudad, y envíos que va a relacionar las anteriores tres tablas, donde vamos a tener código del proveedor, código del componente, código del artículo y una cantidad, ¿no? Aquí tenemos una breve descripción donde los proveedores representan los datos de proveedores de componentes para la fabricación de artículos y su ciudad de residencia. Son los nombres de los proveedores que se categorizan de acuerdo a alguna categoría, que es un valor numérico, y la ciudad de residencia. Luego tenemos componentes, que indica la información de piezas utilizadas en la fabricación de diferentes artículos, indicando el lugar de fabricación de dichos componentes. Entonces, tenemos componentes, el nombre del componente, el color y la ciudad donde se ha fabricado dicho componente. Luego tenemos artículos, información sobre los diferentes artículos que se fabrican y el lugar de montaje del mismo. Aquí son los artículos y el lugar donde se montan esos artículos. Por último, envíos, suministros realizados por los diferentes proveedores de determinadas cantidades de componentes asignadas para la elaboración del artículo correspondiente. ¿Ok? Entonces, nos piden que resolvamos las siguientes consultas utilizando el álgebra relacional. Para resolver estos ejercicios, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Primero, nos tenemos que hacer una idea mental, si ustedes desean, de el resultado que esperamos obtener. De tal manera que luego, en base a esa idea mental, nosotros podamos aplicar algún, alguna de los operadores que hemos visto en el álgebra relacional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir al primero. Obtener todos los detalles de todos los artículos de Santa Cruz. ¿Cómo empezamos? Nos tenemos que hacer a la idea que queremos saber los detalles de los artículos de Santa Cruz. Entonces vamos a buscar la tabla artículos. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son los detalles de artículos? El nombre del artículo y su código del artículo, que se han hecho en Santa Cruz. Debería mostrar estos dos, ¿no? Sí, o todos sus detalles, podría mostrar todo esto. ¿Cómo nosotros seleccionamos tuplas? ¿Cómo seleccionamos tuplas? Entonces, recordamos un poquito
para seleccionar tuplas, nosotros tenemos dos operadores básicos del álgebra relacional, la selección y la proyección. La selección selecciona un subconjunto de filas, tuplas, y la proyección, columnas. Entonces lo que nosotros necesitamos es una selección, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos una selección para seleccionar esto, ¿ok? Pero ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar todos aquellos donde ciudad sea igual a Santa Cruz de la tabla artículos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vean, estoy seleccionando todos aquellos donde ciudad sea igual a Santa Cruz de la tabla artículos. Estoy obteniendo esto. Recuerden, hemos dicho que se obtiene los mismos, eh, los mismos valores de la tabla. Y esto podríamos asignar algún otro nombre, con algún otro nombre, ¿no? Y hacer una asignación. Pero en este caso, simplemente estamos mostrando el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hemos hecho primero? Nos hemos imaginado qué esperamos obtener. Y después hemos visto cómo podríamos obtener utilizando los operadores del álgebra relacional. Recuerden que tenemos operadores básicos de selección, proyección. Tenemos operadores de la teoría de conjuntos, unión, intersección, diferencia, producto cartesiano. Tenemos operadores compuestos como el join natural o el join condicional, ¿no? Que podemos utilizar. Ok, vamos al siguiente. Obtener todos los valores de código de producto. Entonces, aquí que nos está pidiendo todos los valores de código de producto, es decir, todos estos que van a cumplir algo, que queremos que además sea algo, pero nos pide que hallemos estos valores. Nos está pidiendo hallar esta columna. Código de proveedores. Vamos a ver. Obtener todos los valores de código de proveedores para los proveedores que abastecen el artículo T1. Para los proveedores que abastecen el artículo T1. Entonces buscamos. Aquí no está T1. Aquí tampoco. Aquí está T1. Entonces tendríamos que buscar, todos los T1s. Este T1, por ejemplo. Y aquí tenemos el código de producto. A este otro T1, el código de producto. Este otro T1, el código de producto. Entonces nos tendría que mostrar P1, porque su código de producto es T1. Código de artículo es T1. P2 es código de producto, porque su código de artículo es T1. Y este otro P3, porque su código de artículo es T1. Nos tendría que mostrar entonces estos tres. ¿Por qué? Porque su código de artículo es T1. Este otro, ¿por qué? Porque su código de artículo es T1. Entonces, y este último, P3, porque su código de artículo es T1. Ahora, hay diferentes formas de resolver
los ejercicios utilizando el álgebra relacional. No existe una única manera. Entonces ustedes pueden encontrar los resultados de diferentes formas. ¿Ok? Lo que podríamos hacer nosotros acá es lo siguiente. Podríamos seleccionar las filas, seleccionar todas las filas, donde código de artículo sea T1. Estaríamos seleccionando todas estas filas, donde código de artículo es T. Entonces tendríamos estas tres filas, donde código de artículo sea T1. ¿Vean? Tendríamos esas tres filas. ¿Pero qué me interesa de eso? Solamente aquellas que tienen código de producto. Entonces luego podría proyectar, hacer una proyección, porque la proyección tiene que ver con columnas, ¿no? De solamente código del producto. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vean. Estoy haciendo lo que les he dicho. Estoy seleccionando todos aquellos donde código de artículo sea igual a T1. Aquí está. Código de artículo sea T1. De la tabla envíos. Luego, ¿qué necesito? A este resultado que he obtenido, todo esto significa esto, esta tabla. Yo necesito proyectar solamente esta columna. Entonces, eso hago y es el resultado final. Vean, ¿qué estoy haciendo? Estoy proyectando código de producto de todo esto que he obtenido. Y esto es lo que me dice. Obtener todos los valores de código de producto para los proveedores que abastecen el artículo T1. ¿Alguna pregunta? Recuerden, la idea siempre es hacerse una idea de lo que queremos obtener y luego ver cómo podemos hallar eso utilizando el álgebra relacional. Veamos el siguiente. Obtener la lista de pares de atributos color ciudad de la tabla componentes, eliminando los pares duplicados. Entonces nos vamos a ir a componentes. Vamos a ir a componentes. Estos son los componentes. ¿Y qué me pide? Que muestre color y ciudad. Eso me pide, que muestre color y ciudad. Y que elimine todos aquellos que sean duplicados. Porque vamos a ver acá. Tenemos rojo La Paz, verde Chuquisaca, azul Cochabamba, rojo La Paz. Este tiene que eliminarse. Azul Chuquisaca. Que Chuquisaca no debería mostrar. Rojo La Paz tampoco. Esos son los duplicados. Es la única forma de lograr eso. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hemos visto las operaciones básicas, en la proyección decíamos, el operador de proyección elimina los duplicados. Vean, esto es lo que decíamos.
el operador de proyección elimina los duplicados. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es justamente proyección sobre esta columna, color, y proyección sobre esta columna, ciudad. ¿Para qué? Para que me muestre todos estos eliminando los duplicados que acabamos de identificar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vean, estoy proyectando color, ciudad de la tabla componentes. Aquí está color, ciudad. Y he eliminado los duplicados. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Observen siempre el procedimiento que estamos haciendo. Primero nos estamos imaginando qué nosotros esperamos obtener y en base de lo que esperamos obtener vamos a buscar algo del álgebra relacional que nos permita resolver esa consulta. Vamos al siguiente. Esto ya vamos a ir haciendo con ustedes. Los siguientes ejercicios, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, lo vamos a ir resolviendo con ustedes. El 4 dice, obtener los valores de código de proveedores para los proveedores que suministran para el artículo T1 el componente T1. Para el artículo T1 el componente C1. A ver, ¿cómo podríamos resolver eso? ¿Alguna idea? Obtener los valores de código de proveedor para los proveedores que suministran para el artículo T1 el componente C1. Entonces, vamos a trabajar con la tabla envíos, porque ahí está el código de proveedor. Pero me dice que hay una condición ahí, que para código de componente sea, nos está diciendo que para el código del componente, sea C1 y el código del artículo sea T1. Entonces, lo primero que podría hacer es seleccionar estas filas, código de componente C1, T1. Podríamos seleccionar esta fila. Luego buscamos C1, T1, código de componente y código de artículo T1, buscamos C1, T1, C1, T1 es el único, no hay más C1, T1, vean, C3, T1, C3, T2, C3, T3, C3, T4, C3, T1, C4, T2, C5, T3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando aquellos donde el código de componente, estoy hallando la fila, donde el código de componente sea código de componente C1 y además el código del artículo sea T1. Esto estoy seleccionando, ¿no es cierto? Y de aquí que tengo que proyectar solamente aquellos códigos de producto. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a hacer eso.
¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este que se parece, para no estar volviendo a escribir todo. Ok. Luego vamos a ver. ¿Qué estoy diciendo? Me está diciendo que obtenga los valores de código de proveedor para los proveedores que suministran para el artículo T1. Entonces tengo código de artículo ahí, código de artículo igual a T1. Aquí tendríamos que poner AND y código de componente igual a C1 de la tabla envíos. Con esta parte, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando lo que hemos dicho acá arriba. Estamos buscando aquellos donde código de componente sea C1 y código de artículo sea T1. Y estoy seleccionando esta fila. ¿No es cierto? Porque con selección, con ese primer operador, estoy mostrando esa fila. Pero de esa fila, ¿qué tengo que proyectar? Solamente la columna código de producto. Entonces, por eso acá lo que estamos poniendo es código de producto, ¿no? Estoy proyectando solamente el código de producto. Entonces, como ustedes se imaginan, vamos a ver, lo que primero estábamos obteniendo era esto. Vamos a copiar acá. Esto era lo que estábamos obteniendo con seleccionar. Seleccionar la fila de la tabla envíos donde código de artículo sea T1 y código de componente sea C1. Esto. Luego me dice proyectar solamente el código de proveedor. Entonces, estos ya no nos sirven. Y este es el resultado. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos al 5. Obtener los valores de nombre de artículo en orden alfabético. Esto lo vamos a ver todavía. Si se ordena o no se ordena, eso lo vamos a discutir más adelante. Pero la cuestión es que encontremos esos valores del nombre de artículo para todos los artículos abastecidos por el proveedor P1. Por cierto, esto, para que ustedes puedan seguirnos, eh, está acá. Ustedes pueden ir al aula en la unidad 4, donde dice ejemplos del álgebra relacional. Aquí está la presentación que estamos viendo. Entonces, ustedes simplemente hacen clic ahí. Y ya tienen los ejercicios. Entonces ya pueden ver ustedes los proveedores,
los componentes, lo que necesitan, lo que hemos ido resolviendo. Es el 4 que hemos resuelto recién y el 5. Entonces pueden revisar, pueden seguir lo que estamos realizando. Aquí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo, si ustedes ven, los valores del nombre del artículo en orden alfabético. Esto del orden alfabético no nos importa todavía. Vamos a ver cómo sale. Para los artículos abastecidos por el proveedor P1. Entonces, tendríamos que ver artículo, nombre del artículo. Pero para el proveedor P1, abastecidos por el proveedor P1. Entonces, ¿qué tendría que buscar? En envíos tendría que seleccionar todos aquellos donde esté proveedor P1. Estos dos. Eso tendría que unirlo con artículo. ¿Lo ve? A ver, vayan viendo. Ahí está la solución. Obtener los valores de nombre del artículo para los artículos abastecidos por el proveedor P1. Tendría que seleccionar de la tabla envíos todos aquellos donde el código del proveedor sea P1. Y luego tendría que hacer un join con la tabla artículos. ¿No? Cuando hago el join, lo hago sobre la columna que es igual. ¿Qué opinan? Esa es la idea, ¿no ve? Ustedes recuerden, pueden ir al aula, pueden revisar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Pues bien, voy a ir acá a envíos y voy a seleccionar todos aquellos, donde el código del proveedor sea P1. Voy a seleccionar estos dos. ¿Ok? Porque esas son las filas. Para obtener los valores de artículos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un join con artículos. Lo voy a unir. Pero voy a unir sobre código de artículo. T1, este es el que me interesa. Y T4, este es el otro que me interesa. Entonces voy a tener una tabla larga donde va a estar esto y además va a estar esto. Este y este otro. Este ya no lo voy a utilizar porque se repite. Sobre ese estoy haciendo la unión. ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de los joins, que están acá. Vamos a hablar de los joins que están acá. Estos operadores compuestos, el join natural sobre qué era, vean, estaba uniendo sobre IDDS. Entonces vean, IDDS, nombre S, clasificación, edad, ya no volví a copiar IDS, porque ya estaba aquí. IDB, ID, ya tenía todo esto unido, con un join natural. Eso es lo que yo quiero. Quiero utilizar un join. Una vez que he utilizado un join, ¿qué me dice la pregunta? La pregunta me dice que obtenga los valores de nombre del artículo. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a hacer una
proyección, ¿no es cierto? Una proyección sobre nombre de artículo. Una vez que unido, solamente voy a hacer una proyección. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, José. ¿El resto? José es el único que me ha dicho que sí. ¿El resto se entiende? Muy bien, Ley. ¿El resto está vivo? Iván, Fabio, Guillermo, ¿están vivos? Dani. Ah, muy bien, Iván. Como que están vivos. Muy bien. Ya, entonces eso haremos. El resto no sé. Creo que ya fue caído en acción. Como han visto primero, tengo que seleccionar. Selección. Luego hago un join. Uno. Y luego proyecto. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, vamos a ver eso. Aquí estamos. Entonces, vamos a clicar. Vamos a ver qué nos sirve esto. Vamos a ir paso por paso. Ahí está. Entonces, lo que primero queremos es seleccionar. Vamos a seleccionar de la tabla envíos. Vamos a seleccionar de la tabla envíos todos aquellos eh, que hayan todos aquellos donde el código de proveedor sea P1. Entonces, vamos a seleccionar aquellos donde el código de proveedor sea P1. Tenemos que seleccionar. Tendríamos que seleccionar estas dos, porque ahí es su código de proveedor. Entonces ahí tenemos que hacer una selección donde el código de proveedor sea igual a P1. Ok. Entonces aquí decimos código del proveedor sea igual a P1. Esto no nos interesa. No se olviden, tenemos que decirle de dónde. Aquí estamos diciéndole de la tabla envíos. De la tabla envíos. Ok. Ya está eso. Eso está muy bien, ¿no? Ese resultado que hemos dicho. Ese resultado tenemos que hacer un join con artículos sobre esto. Sobre código T1, acá, y sobre código T4. Tenemos que hacer un join. Vamos a hacer un join entonces. Hay que unir. ¿No ve? Lo primero que tendríamos acá, lo primero que tendríamos con esta selección sería lo siguiente. Estaríamos teniendo de envíos esto.
Eso tendríamos, lo primero. Esto. A esto tenemos que unirlo con un join, con la tabla artículo. Nosotros necesitamos un join. Aquí yo tengo el simbolito que nos va a ayudar. Entonces, a ese resultado lo voy a unir, debe ser un join, a la tabla artículos. ¿No? Ahí está. Estoy haciéndole un join con artículos. Entonces, cuando yo le hago el join con artículos, le voy a agregar eh, ya no código de artículo como está aquí, sino nombre del artículo y ciudad. Nombre del artículo y ciudad. Entonces, eso es lo que yo le voy a agregar aquí. Vamos a agregarle aquí porque estoy haciéndole un join. Aquí voy a agregar artículo, nombre y ciudad. ¿De cuáles? De T1 y de T4. Eso es lo que hemos visto. Entonces, T1 es clasificadora Chuquisaca, consola Santa Cruz. Clasificadora Chuquisaca. Aquí vamos a tener clasificadora Chuquisaca. Y aquí vamos a tener consola Santa Cruz. Listo. Eso es el. Ya está. No estoy repitiendo código de artículo porque ya está aquí. Esa es la idea del join. Ahora, ¿qué tengo que ver? Solamente quiero ver los nombres de artículo. Solamente quiero ver esta columna. Entonces voy a proyectar. Aquí voy a proyectar artículo. ¿Y qué voy a obtener? Solamente voy a obtener esta columna. Entonces, esta ya no me sirve. Esta ya no me sirve. ¿Ok? Ahí está. Tenemos los nombres del artículo. Y lo de ordenar alfabéticamente lo vamos a dejar para cuando veamos consultas SQL. Pero ya tenemos una idea de cómo obtener. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok, vamos al siguiente. Dice, obtener los valores de código de componente para los componentes suministrados para cualquier artículo de Chuquisaca. Entonces, aquí podemos ver, la pregunta dice, obtener los valores de código de componente para los componentes suministrados para cualquier artículo de Chuquisaca. Entonces, aquí tenemos que buscar artículos que sean Chuquisaca, tenemos que buscar aquí y luego en componentes. A ver, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? Estamos diciendo obtener los valores de código de componente suministrados para cualquier artículo de Chuquisaca. Entonces, como les decía, primero tenemos que buscar en la tabla componentes aquellos que están en la ciudad de Chuquisaca. Nos vamos a componentes Chuquisaca. Tenemos esto, Chuquisaca, Chuquisaca. Tenemos estas dos. Tendríamos que seleccionar primero. Seleccionar todas aquellos componentes donde ciudades Chuquisaca. Eso nos pide, ¿no? Obtener los valores de código de componente para los componentes suministrados para cualquier artículo. Cualquier artículo de Chuquisaca. Cualquier artículo de Chuquisaca. Entonces tendríamos que buscar en cualquier artículo de Chuquisaca. Tendríamos que buscar en la tabla artículo esto, donde el artículo sea Chuquisaca. Eso tendríamos que buscar en artículo primero, donde ciudad sea igual a Chuquisaca. Y eso, aquí necesitamos este T1. No hay más. Cochabamba, Santa Cruz, no hay más. Ese T1 tendríamos que unirlo, hacer un join con envíos para obtener, para que se una con este T1, se una con este otro T1, se una con este otro T1. ¿Para qué? Así ya tenemos T1, T1. Ahí sí, así ya tenemos dice obtener los valores de código de componente para los componentes suministrados para cualquier artículo de Chuquisaca. Entonces aquí tenemos los artículos y aquí ya tengo los códigos de componente. Los códigos de componente. Ahí ya tengo los códigos de componente. Una vez que he hecho el join, ya tengo los códigos de componente. Entonces, lo único que tendría que proyectar después de haber hecho el join es simplemente proyectar esta columna. Los códigos que he obtenido. Sería C1, C3 y como la proyección elimina duplicados, solo esos dos. ¿Sí? Entonces eso hagamos. Vamos a copiar esto. Ya. Primero, voy a seleccionar de la tabla artículos todos aquellos cuya ciudad sea Chuquisaca. Entonces, aquí vamos a poner ciudad, Chuquisaca. Esto de la tabla artículos. Ok, entonces, ¿qué estoy obteniendo? De la tabla artículo, estoy obteniendo todos los ciudades Chuquisaca. Y ese solamente es este.
Vamos a copiar. Esto es lo único, no hay otro Chuquisaca, ¿no? Entonces, lo que estoy obteniendo es eso. Entonces, observen. Con esta parte, seleccionar ciudad igual a Chuquisaca de artículo, estoy obteniendo esta tabla. Código de artículo, T1, nombre del artículo, clasificadora, ciudad, Chuquisaca. ¿Qué hemos dicho? Que tengo que unirlo con envíos. Tengo que unirlo con envíos sobre el código T1. ¿No ve? Lo voy a unir con envíos. Ahí tengo que hacer un join con envíos. Entonces, aquí vamos a decir un join con envíos. Ok. Entonces, aquí va a ocurrir lo siguiente. Vamos a revisar qué tiene envíos. Envíos tiene 1, 2, 3, 4. 4 columnas. 4 columnas. Pero no tomamos en cuenta código, entonces va a tener 3. Voy a insertar 3 columnas. Columna a la derecha. Vamos a arreglar un poquito esto para que no se vea así. Está código de artículo, nombre de artículo. Está ciudad. Ok. Vamos a insertar columna a la derecha. Esto es así. Permítanme un ratito. Vamos a seguir recorriendo para que esto se note, si no, no se va a notar. Está un poco más. Esto. Okay. Ya, entonces yo tengo que hacerle un join con envíos. Y lo que tenemos aquí en envíos es código de producto, código de proveedor, código de componente y cantidad. Código de proveedor, código de componente y cantidad. Aquí tenemos código de proveedor, código de componente y cantidad. Eso es lo que tenemos. Ya no repito, código del artículo, porque estamos haciendo un join sobre eso. Entonces ya no es necesario. Ahí está. Tengo que buscar todos aquellos donde sea T1. Todos aquellos donde sea T1. Entonces, este es T1, P1, C1, 200. P1, C1, 200. P1, C1, 200. P1, C1, 200. Ahora voy a añadir porque son 3 me parece. Otro donde sea T1. Otro donde sea T1. Otro donde sea T1. Buscamos. Otro donde sea T1. Aquí está. P2, C3, 400. P2, C3, 400.
Entonces aquí tengo P2, C3, 400. Sigo buscando donde tenga T1. Sigo buscando donde tenga T1. Y este es el último. P3, C3, 200. P3, C3, 200. Entonces aquí tengo. Vamos a insertar. P3, C3, P3, C3, 200. ¿Y con qué se llena esto? Pues con esto mismo. Hasta. Es lo que tenemos, ¿no? Ok, esto es lo que obtenemos cuando utilizamos el seleccionar de artículo, lo que es ciudad Chuquisaca, y hacerle un join con envíos. Eso es esto. ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos los valores de código de componente. Solamente necesitamos proyectar este código de componente. Aquí. Y recuerden que cuando proyectamos se eliminan los duplicados. Entonces este se va a duplicar. Vamos a tener, se va a eliminar. Solo vamos a tener esos dos. Entonces aquí yo voy a hacer la proyección sobre código de componente. ¿Qué me va a quedar? Vamos a esto. Este otro. Y recordemos que la proyección elimina duplicados. Entonces esta fila también la vamos a... Y ese es el resultado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vayamos al 7. Obtener los valores de código proveedor para los proveedores que suministren los artículos T1 y T2. T1 y T2. Tendríamos que buscar. A ver, ¿cómo haríamos eso? La pregunta es obtener los valores de código de proveedor, obtener los valores de código de proveedor para los proveedores que suministren, los artículos T1 y T2. Los artículos T1 y T2. Entonces, ahí vamos a utilizar lo siguiente. Nos vamos a ir a la tabla envíos. Envíos. En la tabla envíos, nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos todos aquellos donde código de artículo sea T1 y código de artículo sea T2. Entonces puedo tener código de artículo T1, este código de artículo T1, este código de artículo T1, S.
Puedo tener eso, ¿no es cierto? Y puedo tener otro, donde el código de artículo sea T2. Entonces, este va a ser otro código de artículo T2, código de artículo T2, código de artículo T2. De eso, pero ¿qué solamente me interesa? Me interesa, como dice el problema, los valores de código de producto. Los valores de código de producto y que estén en ambos. Es decir, tanto en el rojo como en el azul. Entonces, puedo proyectar, por ejemplo, para el azul, solamente código de producto. Para el azul tendría P2, P3 y P5. Y para el rojo tendría P1, P2 y P3. ¿Cómo hago para escoger los que están en ambos? Entonces voy a hacer una intersección. Con eso voy a obtener P2, que está en ambos, y P3, que está en ambos. ¿De acuerdo? Como les decía, yo estoy utilizando aquí los operadores del álgebra de la teoría de conjuntos y se puede resolver de otra forma. Tal vez ustedes encuentren una forma más sencilla de resolver. Ya, pero nosotros lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, yo voy a duplicar esto. Ahí está. Nuevamente voy a utilizar esto. Ya. Entonces, quiero, vamos a utilizar esto. Lo que hemos dicho, vamos a seleccionar todos aquellos donde código de artículo sea igual a T1, T1 de la tabla envío. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a seleccionar todo lo que esté en rojo. Vamos a seleccionar todos donde código de artículo sea T1. Ok, eso entonces vamos a hacer. Todos aquellos donde código de artículo sea T1 de la tabla envíos. Ahí está. Y de esa solamente vamos a proyectar. De esa solamente vamos a proyectar código de producto. Vamos a ver un ratito. Esto sí ha salido. Ahí está. De esa solo vamos a proyectar código de producto. Entonces vamos a obtener P1, P2, P3, decimos. Ok.
Vamos a proyectar código de producto. Proyectamos código de producto. Ahí está. Con eso estamos obteniendo lo que está en rojo. Todo lo que está en rojo. Estamos seleccionando todos aquellos de la tabla envíos donde código de artículo sea T1. Y de eso estamos proyectando solamente código de producto. Estamos obteniendo P1, P2, P3. Hay que hacer lo mismo para obtener código de artículo igual a T2, lo que está en azul. Entonces vamos a hacer lo mismo para código de artículo T2. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, voy a copiar esto. Es exactamente lo mismo. Pero aquí en lugar de T1 tenemos T2. Voy a seleccionar todos aquellos y voy a proyectar solamente su código. Con eso, ¿qué estamos obteniendo? Con eso estamos obteniendo lo que está en azul. P2, P3, P5. ¿Qué voy a utilizar? La intersección. Voy a utilizar la intersección. Entonces aquí necesito insertar un carácter especial. Tengo que buscar símbolos matemáticos. Tengo que buscar la intersección. Debe estar por acá. A ver. Vamos a ver dónde puede estar la intersección. Vamos a encontrar un ratito. A ver. Ese es el único símbolo que no he buscado antes. ¿Dónde está la intersección? Aquí está. Listo. Entonces estoy intersectando los resultados que he obtenido. Ya está. Entonces con eso, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué voy a mostrar? Como les decía, voy a mostrar P2 y P3, los que están en ambos, la intersección. Entonces vamos a poner código de producto P2 y P3. Para eso podemos utilizar esta tablita que está aquí. Nos vamos a copiar. Vamos a pegar aquí. Ahí está. Vamos a tener código del producto. P2 y P3. Listo. Eso es lo que obtenemos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que hay varias formas, porque es el álgebra relacional, de resolver el problema. Esta es una de ellas. ¿Qué estoy haciendo? De la tabla envíos estoy seleccionando todos aquellos cuyo código de artículo sea T2. Y de eso solo estoy proyectando el código de proveedor. Lo mismo estoy haciendo en la misma tabla envíos, todos aquellos cuyo código de artículo sea T1.
Estoy proyectando código de proveedor. Ya tengo códigos de proveedores de T1 y códigos de proveedores de T2. Entonces, hago una intersección porque aquí me dice y. Hago la intersección y obtengo esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos al 8. Vamos al 8. El 8 dice, recuerden, esto es lo que tenemos del anterior ejercicio. Estoy seleccionando todos aquellos que tienen T2, estoy proyectando solo código de producto, lo mismo para T1 y estoy intersectando. El 8 dice obtener los valores de código de artículo para los artículos que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor P1. Entonces aquí nos está diciendo obtener los valores de código, de artículo para los artículos que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor P1. Obtener los valores de código de artículo para los artículos que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor P1. Entonces tenemos que buscar en la tabla envíos. En la tabla envíos nosotros tenemos que seleccionar, vamos a seleccionar todos aquellos donde código de proveedor sea P1. Estos dos. Esos dos. De ahí, ¿qué es lo único que me interesa? De ahí puedo, si quieren, lo que queremos es obtener los valores de código de artículo que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor P1. Ya estamos obteniendo el proveedor P1. Entonces ahí lo que queremos es código de componente. Código de componente. Entonces solo queremos esto. Con eso, ¿qué habríamos obtenido? C1. ¿No? Y ahí tenemos que buscar los artículos. Entonces, C1 tendríamos que buscar, está relacionado con T1 y T4. Estos tendríamos que hallar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se les ocurre hacer? Ok. Tenemos el ejercicio 8 y el ejercicio 9 que dice seleccionar los identificadores de componentes suministrados para el artículo T2 por el proveedor P2. Muy bien, estos dos ejercicios lo vamos a dejar como ejercicios para ustedes hasta el final del día. Yo voy a subir la solución para que lo puedan ver. Pero eso lo tienen que tratar de resolver ustedes. Como hemos seguido haciendo el día de hoy, hemos aprendido a primero tratar de encontrar lo que necesitamos. Tratamos de encontrar lo que necesitamos en nuestras tablas y luego
vemos cómo podemos hallar con el álgebra relacional. ¿De acuerdo? Entonces el 8 y el 9 son práctica para ustedes. Voy a detener la grabación.